Se vende de manera diferente. No como cualquier empresario capitalista vendería la mercancía que produce o producen sus trabajadores. No se ganan una ganancia normal. Se ganan una renta que puede ser 10 y 15 veces más que una ganancia normal en Colombia. Porque la fórmula a través de sus matemáticas se lo garantiza. Y por eso los colombianos desde hace 1 o 2 décadas, pero peor en los últimos 5 años, todo colombiana, cualquier empresa pequeña o grande, cuando paga su factura de energía eléctrica, está pagando muchísimo más que los costos con que se genera la energía eléctrica que consume. Varias veces más que los costos, rompiendo la Constitución Nacional y la ley. Nos han estafado, esa es la palabra. La estafa tiene que ver, y son miles de millones de dólares cada año, son billones con B larga de pesos, millones de millones que en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la economía se han trasladado cada año de los bolsillos de la gente del común y de la de no del común, de toda Colombia, de toda la economía y de su sociedad, hacia las utilidades de unas muy pocas empresas, que son las empresas de energía eléctrica, por la siguiente razón. La fórmula establece varios pasos para producir el precio de la energía que se cobra. El más grande, el peso más grande, en un 35% más o menos, es el de la generación, y aquí está el principal problema. Las generadoras, que ustedes no conocen, porque la generadora no es la que llega a la casa. Llegan otras empresas, pero la mayor responsable de la tarifa no los toca a ustedes, no golpean la casa, no mete el recibo debajo de la puerta, pero ahí está su parte, que es la mayor parte, en el numerito que ustedes leen para poder pagar. Se llaman generadoras. Esas generadoras son las que se están quedando o han logrado sacar la mayor parte de la rentabilidad con esos chanchullos que se tenían montados. Generadoras donde tiene negocio el esposo de Darcy Quinn. En Colombia solo hay grandes, con la mayor parte del mercado de la generación, 6. Una la maneja Bogotá, pero no es de... Una es mayoritariamente de Bogotá, pero la maneja en él. Las generadoras. Otra es EPM, que esa sí la maneja toda mi amigo Fico Gutiérrez. Es decir, el uribismo en pasta. Maneja una de las 6. Otra es Isagen, que era pública de la nación, pero que en un desafortunado momento, no sé con cuánta ganancia, un señor que se llama Germán Vargas Lleras, que aquí trae un alcalde cada rato a regalar pasteles para recibir votos comprados, y un ministro de Hacienda, hijo del más rico cafetero de Colombia hace unos años, el señor Cárdenas, ¿cómo es que se llama? Guillermo. Sí. Mauricio Cárdenas, que ya se me olvida. Mauricio Cárdenas, hoy precandidato presidencial, también dando lecciones de cómo se debe manejar el país, vendió Isagen, y Germán Vargas Lleras, también precandidato presidencial. Decidieron venderla y solo la compró una sola empresa, solo participó en la licitación, que fue una subasta. Excluyeron a todas, excluyeron a la EPM, excluyeron a EB de Bogotá, solo dejaron participar una y a esa se la vendieron. Era buena parte del agua de Colombia embalsada y era buena parte de la energía eléctrica de Colombia vendida, y la compró un fondo de capital que en Argentina le llaman buitres, yo no le pongo ese nombre, que se llama Brookfield. Su CEO, o sea, su gerente o su jefe, acaba de hablar por la prensa nacional. En el momento... Ahí está. ¿Quiénes son las generadoras o cuáles son las generadoras y quiénes las manejan? También explicó el presidente. Pero en otra parte de su discurso también le tiró su datazo a Germán Vargas Lleras. Que Germán Vargas Lleras vendió Isagen contra el deseo de antioqueños, de colombianos que querían conservarla como una empresa pública de la nación. En ese momento perdimos la manera de vigilar a qué costos relacionados con sus precios finales se vende en la generación la energía eléctrica de Colombia. La privatización le puso vendas a toda la sociedad colombiana y al Estado, porque ya es difícil saber cuánto cuesta generar 1 kilovatio hora con energía hidráulica, porque la única empresa pública de la nación, la más grande, la más poderosa, terminó vendida en una subasta a un precio que no es lo que es el valor de esa empresa, la empresa Isagen. Y a partir de ahí, las tarifas que ya eran altas
se multiplicaron en toda Colombia hacia arriba. Empezamos a sufrir lo que se llama un desfalco del bolsillo de cada familia y de cada empresa de Colombia. El señor de la empresa ha dicho que nos va a demandar y ahora les cuento por qué. La otra empresa es Urrá y la otra es Celsia, propiedad privada de los antioqueños, del grupo empresarial antioqueño. Ellos tienen la mayor parte del mercado de la generación. Ahí se forma 35%. Después a ustedes le cobran cuánto cuesta la transmisión. Ese es un menor valor. Solo hay dos empresas reales, EB e ISA, que son públicas. Y entonces las generadoras le transmiten el valor a las transmisoras y las transmisoras a las distribuidoras y comercializadoras, y esas son las empresas que ustedes ven en las calles y en sus puertas. Ahí está, pero vean esto, el presidente habla sobre desde dónde se arranca este problema en su mayoría y cómo se impulsó en esa época de la venta de Isagen, de uno de los culpables, que es Germán Vargas Lleras, y llama la atención porque Germán Vargas Lleras va a la costa siempre a buscar su fortín político. Y la costa colombiana es la región donde más se han visto afectados por esto, por este tema de las tarifas de energía. Vamos con otra sección de lo que dijo el presidente. Bastante enredado en muchos barrios, y el transformador que llega ya a una residencia y transmite la energía para que sea usada al interior de la familia. Esos componentes se suman. Aquí en Barranquilla le han puesto la tasa de seguridad. ¿Dónde estará nuestro gerente de aire? Y entonces se forma el precio final, que es el que finalmente terminan ustedes pagando. ¿Cuál es el problema? Que de acuerdo a la Constitución, los precios de cada fase de la generación, de la transmisión, de la distribución y de la comercialización debería ser referida a sus costos. ¿Cuánto cuesta generar 1 kilovatio hora en un gran embalse en una hidroeléctrica de Colombia? Depende del agua, pero en general eso vale 100, 120 pesos kilovatio hora. Y es la mayor parte de la tarifa. Si los costos, como ordena la Constitución, fueran los que se tuvieran en cuenta para el precio final. Y así en los demás se miran cuáles son sus costos. Y resulta ser que en el caso de la generación no se tienen en cuenta los costos. Sino que hay dos grandes, y discúlpeme esta explicación, sino que hay dos grandes maneras de conformar el precio de la generación en Colombia. Uno son los contratos entre grandes distribuidoras y grandes generadoras. Se ponen de acuerdo en cuál es el precio. Y otro es lo que se llama la bolsa. Ojo con esto último. Es una bolsa, un mercado, en donde puede llegar cualquier comercializadora. Y esa se basa en una fórmula que la CREC expidió y que no dice, como ordena la Constitución, que es a partir del costo, sino que es a partir del más ineficiente de las empresas generadoras de Colombia la que configura el precio para todas las generadoras del país. Voy a tratar de explicarlo. Es como si hubiera aquí un productor de pan muy bueno, buen pan, saca sus costos, la harina, mi trabajo, la energía, etcétera, y le da 100 pesos. Pero aquí hay un mal productor de pan, y entonces es más bien un ladrón, y entonces hace un mal pan, y en vez de ponerle el precio de su energía, de sus horas de trabajo, de su harina, multiplica por 10 el precio y lo vende 10 veces más caro que el del bueno. Pero entonces, en vez de que ocurriera lo que ocurriría en cualquier mercado popular, y es que nadie le compraría a este, todos le comprarían a este, y entonces este simplemente se iría. En el caso de la generación de energía eléctrica, es este, el más malo, el que pone el precio de venta de este, de él y de este. Y entonces este, que tiene un costo chiquito, vende al precio del más malo y se gana un billetón así de grande. Eso en la generación eléctrica se llaman miles de millones de dólares. El que es dueño de la hidroeléctrica vende a precio que no es el costo de generar en la hidroeléctrica, sino que vende al precio del más ineficiente, que es el gas importado que entra por Barranquilla y que puede ser 10 veces más alto que el costo de la hidroeléctrica cuando apenas genera un poquitico de energía eléctrica. La generadora genera la mayor, la hidroeléctrica genera la mayor parte de la energía eléctrica de Colombia. Eso se vende en bolsa y eso es lo que hace la bolsa y eso es lo que hizo la fórmula que aprobó la Comisión de Regulación Energía y Gas en Colombia desde hace 5 años y más atrás. Tremendo chanchullo se tenían montado. Claro, con esa fórmula que tenían años atrás, pues agarraba a esta gente y vendía la energía, gracias pues la generaban e iban y la vendían en la bolsa, carísima, porque pues esa era la tarifa que tenían o la fórmula que tenían y se ganaban toda esa fracción ahí y claro, en la transmisión y ya en la venta o en las empresas que venden la energía básicamente,
pues ahí se iban más costos, por eso llegaba tan cara la energía, tremendo chanchullo. Entonces, esto es algo que los medios, que donde están las esposas y los personajes que tienen que ver con empresas de energía, no quieren que se sepa, por eso el presidente mismo fue y explicó el tema. También dijo esto. Los señores de EPM, los señores de EB, los señores de Isagen, etcétera, venden, tienen costos baratísimos porque el agua prácticamente no tiene precio y la turbina ya se pagó en el tiempo que genera la energía eléctrica en el embalse, pero venden al precio de los señores que importan el gas desde a precio de Ucrania por la guerra de Ucrania y que va a una termogas, una termoeléctrica que incluso está por aquí cerca. Pero este produce apenas el 2% de la energía y estos producen el 70% de la energía. ¿Por qué estos no venden a su costo con una ganancia normal? ¿Y por qué entonces se inflan sus utilidades para vender al precio del más malo? Porque la CREC hizo una fórmula así con el único objetivo de estafar al usuario, que tendría una tarifa más baja, y llenar los bolsillos de los 6 grandes generadores de energía eléctrica de Colombia.